Muchas gracias, Vianey, por la presentación y pues también agradeciendo a quien está siguiendo la transmisión de estas jornadas. En esta ocasión con este taller, pues adiós ñáñaras, quien no ha sentido ñáñaras alguna vez en la vida. Y bueno, pues este término, porque a veces los niños no tienen este vocabulario emocional, justamente lo que acabamos de ver en el taller anterior. A veces incluso como adultos no salimos de las emociones básicas y no podemos nombrar otras experiencias. Y esto es comprensible por los niños de acuerdo a su etapa de desarrollo cognitivo, pues no es fácil para ellos nombrar una experiencia que es interna, que es tan subjetiva y tan compleja. Por eso decidí ponerle este término de ñáñaras, porque a lo mejor acá en nuestro contexto en México es una palabra muy coloquial y que a veces pues los niños necesitan algo mucho más sencillo que una terminología más compleja. Pero bueno, vamos a dar inicio con este taller, aunque en realidad entiendo, como ya alguien lo había comentado en Facebook, que es difícil participar en las actividades dada pues la transmisión a través de Facebook y que no están directamente en la sala de Zoom. Efectivamente es complicado porque no se puede hacer esta interacción de que nos muestren sus actividades o que puedan comentar sus reflexiones. Sin embargo, nos ayuda mucho que participen con sus preguntas, con sus comentarios y quizá no lo vamos a hacer tan práctico como era la idea original y como es un taller, que un taller pues va más hacia lo práctico y lo vivencial. Posiblemente nos quedemos más hoy en la teoría y en las estrategias comentadas para que las puedan llevar a cabo, pero bueno, algo intentaremos y sobre todo pidiendo el apoyo de quienes sí están en la sala, a lo mejor de realizar una actividad, sobre todo la que tiene que ver con el papel higiénico. Pero bueno, yo creo que se pueden llevar algo bastante útil de esta charla, llamémoslo de esta manera. Y lo que vamos a ver entonces con este tema es primero qué es la ansiedad, después hablar de sus características más importantes y justamente cuando ya tenemos este contexto podemos hablar de algunas estrategias de intervención. La verdad es que hay muchas estrategias que podemos utilizar para tratar con los niños que tienen, perdón, no había visto que tenía la cámara apagada, pero bueno, ya. Les comentaba, hay muchísimas estrategias para trabajar la ansiedad y no vamos a poder revisar todas ellas, pero vamos a dar algunas que yo creo que pueden incluso inspirar el desarrollo de otras, ¿no? Yo creo que siempre como terapeutas y sobre todo infantiles, cuando trabajamos con niños, una de las cualidades que tenemos que tener o desarrollar es la creatividad, ¿no? Entonces podemos tener mucha teoría, muchas técnicas, pero siempre tenemos que ser creativos para trabajar con lo que tenemos y a veces improvisamos y con los materiales que tenemos al alcance y también nos inspiramos de las técnicas que vamos conociendo, de las estrategias que vamos conociendo de otros colegas y se nos ocurren otras ideas, ¿no? Entonces creo que esto es algo bastante rico o incluso los mismos niños les proponemos alguna actividad y ellos mismos proponen algo relacionado. Entonces vamos aprendiendo y construyendo siempre juntos. Entonces, bueno, van a ser algunas estrategias y finalmente dejaremos espacio para las dudas y comentarios. Bien, entonces dijimos que primero teníamos que definir qué es ansiedad. Algo que ocurre mucho con nuestra disciplina es que muchos de nuestros términos psicológicos ya aparecen del dominio público, ¿no? Y la gente habla de ellos en lo cotidiano de manera muy coloquial y escuchamos que la gente dice es que tengo ansiedad, estoy ansioso, tengo depresión, tal persona es bipolar, tal niño tiene hiperactividad, ¿no? Y es un lenguaje que ya aparece del día a día, pero obviamente no siempre tiene la connotación correcta
desde nuestro punto de vista como profesionales de la salud, ¿no? Entonces puede ser que algunas personas mencionen estos términos, pero tenga un significado distinto. Y esto también es muy importante desde que hacemos la entrevista con los papás y con el niño, porque a veces en el motivo de consulta es justamente eso, ¿no? Es que tiene ansiedad o es que tiene TDA o está deprimido. Y puede pasar que nos casemos con esa idea, ¿no? Cuando primero sería importante preguntar, para usted, ¿qué es ansiedad, no? O incluso para el niño, a qué le llamas ansiedad o qué es esto para ti? Por simplemente puntualizar, porque a veces ocurre que nos llegan ya utilizando estos términos, pero no necesariamente significan lo que nosotros como profesionales pues tenemos ese conocimiento. Y bueno, lo primero que tendríamos que determinar o clarificar es si estamos hablando de ansiedad como una emoción, ¿no? Me encanta que este tema venga justamente después de revisar inteligencia emocional, porque ya nos hablaron de las emociones, ¿no? Y entonces está muy relacionado. Entonces, la ansiedad puede ser parte de este repertorio emocional con el que todos nacemos y que es parte de nuestro equipaje con el que llegamos a esta experiencia que es la vida, ¿no? Y las emociones, como ya lo vimos, pues tienen una función adaptativa. Las emociones no son buenas ni malas. Quizá la forma en que las sentimos no es agradable, algunas de ellas, otras sí son agradables, pero ninguna es buena ni mala, por el contrario, todas las emociones están allí a nuestro favor, ¿no? Incluyendo estas que no nos agradan como la tristeza, el enojo, el miedo, ¿no? Y dentro de toda esta familia de emociones básicas, pues se desprenden, más bien de estas emociones básicas se desprenden diversas familias, como lo vimos también en esta rueda, y pues la ansiedad forma parte de la familia del miedo, ¿no? A mí me gusta mucho siempre, pues tener como muy claro todo esto, ¿no? Conocer con qué estamos trabajando, conocer al enemigo, entre comillas, porque no siempre es el enemigo y a veces durante el proceso terapéutico la visión de esto, este motivo de consulta va cambiando, ¿no? Pero quizá en un inicio con un niño que tenga un trastorno de ansiedad, él vive la ansiedad como el enemigo que hay que vencer. Puede ser que en el transcurso se reconcilie con la ansiedad y ya no sean enemigos, se vuelvan amigos, o a veces se ve como una mascota que se pudo domar o domesticar, etcétera, ¿no? Pero es importante ver que la ansiedad puede ser una emoción y no necesariamente un trastorno, y vamos ahorita a detallar cuál sería la diferencia, pero también tendríamos que ver si esta ansiedad o todas las características de la ansiedad no son más que un síntoma de algo que es mucho más importante que atender en los niños, como que pues podría ser la manifestación de otra problemática mucho más prioritaria de atención, como un abuso sexual, como ¿no? Como una experiencia traumática, como alguna situación en la vida del niño que esté viviendo acoso escolar y que estamos viendo como en la punta del iceberg todas estas características de la ansiedad, pero si nos quedamos solamente con esa punta del iceberg y no exploramos más allá y qué hay detrás de esa ansiedad, podemos atender, claro, todos estos síntomas de ansiedad, pero si no estamos atendiendo lo que realmente es importante, posiblemente el niño empiece a manifestar otras cosas o tal vez no vamos a avanzar y no vamos a lograr mucho. Y también entonces ver si solamente es una emoción, que ahí vendría esta parte de la inteligencia emocional y que el niño aprenda a nombrar sus emociones, a gestionarlas, a regularlas y demás. Si es el síntoma de algo más, pues entonces atender eso otro que está allí y que es más importante. O si confirmamos que es un trastorno de ansiedad como tal, pues entonces trabajar este trastorno de ansiedad. Y bueno, decía hace ratito que la ansiedad viene a ser parte de la familia del miedo, pero aunque son familiares, pues no son idénticos, no son iguales.
Y todo eso que estoy comentando es también la forma en que podemos facilitar a los niños la comprensión de eso que están viviendo. A mí me gusta mucho explicarles esto de las familias de emociones y que ellos puedan comprender, porque este término es muy conocido, ¿no? Lo que es una familia, lo que son los primos, los tíos, los hermanos, ¿no? Entonces son parte de la familia, pero no son iguales. Y entonces eso les permite también tener más claro qué es eso que están viviendo. Y eso ya en sí mismo, pues es una primera estrategia, ¿no? Brindarles la psicoeducación, porque cuando conocemos a qué nos estamos enfrentando y cómo funciona eso que estamos enfrentando, pues vamos conociendo también sus partes débiles o cómo combatirlo. Si ya sé cómo funciona, pues entonces, ¿qué puedo hacer para que deje de funcionar? O dependiendo de el significado y las palabras mismas, que el niño llega a emplear cuando estamos trabajando en terapia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a separar y a diferenciar el miedo de la ansiedad. Estamos hablando aquí como emociones, todavía no como un trastorno, ¿no? Simplemente como emociones. El miedo, y bueno, lo mencionaron un poco en el taller anterior, ya nos pudieron introducir al tema, se experimenta ante una amenaza o peligro. Ajá. En un miedo, el peligro suele ser más real, ¿sí? Por ejemplo, ver un insecto, ver un animal grande como un tigre o una araña, ¿no? Es una amenaza. Nuestro cerebro inmediatamente activa esta respuesta de defensa o de huida, porque decíamos es una función adaptativa la que tiene y es protegernos, esa es su función. Si no tuviéramos miedo, estaríamos expuestos a toda clase de situaciones. Si yo veo una araña y no me da miedo, pues la tomo y posiblemente sea venenosa y pues ya, ¿no? Ahí ya se acabó la historia. O si veo a un tigre, aunque esté en el zoológico y no me da miedo, pues también, ¿no? Voy a acercarme demasiado, qué sé yo. Entonces es algo instintivo que nos prepara para huir o para defendernos de esa amenaza o peligro, y suele ser algo muy específico, como en este caso el insecto, ese animal, ¿no? Que es algo muy específico. Mientras que la ansiedad es una respuesta anticipada a una amenaza futura. Entonces, veamos aquí todas las características de la ansiedad, porque comprenderla, como les decía, nos permite saber cómo actuar, ¿no? Entonces, cuando ya vemos que es algo que se anticipa a algo futuro, pues ya esto nos está dando una clave de qué tendríamos que hacer, ¿no? En este caso es, pues, no irme al futuro, sino mantenerme en el presente, ¿no? Suele ser una interpretación subjetiva de la amenaza. Entonces estamos viendo que es algo más cognitivo, no tiene tanto que ver con esta amenaza real o algo específico, sino más bien la interpretación que hacemos de ese objeto, de esa situación que nos genera ansiedad. Genera una conducta de vigilancia, cautela o evitación. Entonces, no tanto nos permite defendernos o huir de la situación, sino que la ansiedad lleva a las personas, incluyendo a los niños, a estar vigilantes. Por ejemplo, si a mí me provoca ansiedad las arañas, ahí ya veríamos la diferencia, ¿no? El miedo es, yo veo una araña, me da miedo y no la quiero tocar, me alejo de ella, ¿no? Eh, pero la ansiedad es, a lo mejor no he visto una araña hoy, pero estoy vigilando y revisando las paredes, el techo y donde me siento y demás para cerciorarme de que no haya ahí una araña, ¿no? Y la cautela, pues lo mismo, no voy a estar libremente por el espacio y abriendo muebles y sacando cosas tranquilamente, sino que lo voy a hacer todo con una extrema precaución, o definitivamente voy a evitar hacer ciertas cosas para que no tenga que enfrentarme a esa amenaza percibida de manera subjetiva. Entonces aquí la ansiedad es algo más ambiguo, ¿no? No es algo tan específico como en el caso del miedo. Y bueno, como finalmente pues van de la mano, son familiares, este miedo y ansiedad, siempre creo que es importante también poder reconocer lo que es parte del desarrollo y aquello que ya no es lo esperado,
esperado dentro del desarrollo de los niños, porque ahí ya son señales de alerta que se encienden y que tendríamos que pues atender, ¿no? A sospechar. Primero, siempre tener hipótesis. Nunca podemos determinar solamente con el ojo clínico algún diagnóstico cualquiera, ¿no? Sabemos que tenemos que llevar todo un proceso de una entrevista profunda con los papás, con el niño, en algunos casos alguna evaluación, dependiendo del modelo terapéutico con el que trabajemos. Podemos hacer sesiones de juego diagnóstico, podemos aplicar algunas pruebas, ya sean proyectivas o lo que se requiera también para cada caso, pero siempre conocer los parámetros de desarrollo, lo que es esperado en ciertas etapas del desarrollo y lo que no lo es. Por eso me pareció importante mencionar lo de los temores evolutivos, porque esto, como el nombre lo dice, es parte del desarrollo, ¿no? Es algo evolutivo, es algo perfectamente normal que los niños presentan y que van cambiando de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que están, justamente por su desarrollo cognitivo, por su desarrollo emocional, por su desarrollo social, por el aprendizaje que van obteniendo también de su vida cotidiana y que ellos van conociendo su mundo y van identificando, ¿no? Que sí es un peligro, que no lo es. Pero bueno, algunos de los temores evolutivos comunes en la infancia son estos que están en la diapositiva, la oscuridad, ¿no? Y que esto pues también es algo biológico, algo que viene pues desde el hombre primitivo, ¿no? Esto nos remite a lo desconocido y a la pérdida de control, que también es algo que se vive en la ansiedad. La ansiedad es una pérdida de control percibida, ¿no? La persona, el niño que tiene ansiedad como trastorno, siente que no tiene control sobre una determinada situación y bueno, la oscuridad, pues eso nos genera, ¿no? Porque si yo no veo qué hay a mi alrededor y qué está pasando, pues me genera inseguridad y es algo desconocido. El temor a los monstruos, que bueno, pues también es algo que es como humanoide, ¿no? El monstruo tiene un cuerpo, una cara, ojos, es como una persona, pero es una figura desagradable, amenazante, normalmente grande, ¿no? Y los niños pequeños pues tienen un pensamiento mágico, la fantasía, todo aquello que sea del mundo de la fantasía, para bien o para mal, los niños van a creer en ello, tanto en las hadas como en las brujas, en los monstruos, en los fantasmas, en todo esto. Y es parte de su desarrollo cognitivo y que también se ve favorecido por los cuentos, por las series, por las películas, en donde suele haber personajes de este tipo.